Buenos días, chicos de tercero básico, espero que estén muy bien. Recuerdo que el año pasado, cuando recién los conocí, pues estábamos en estos temas de la Revolución Francesa y me recuerdo que les gustaba mucho. Es un tema muy, muy interesante y vamos a verlo hoy así cortito porque tenemos mucho contenido para esta unidad. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Resulta que los principios y eventos y consecuencias de la Revolución Francesa fueron muy singulares y transformaron muchos asuntos políticos alrededor del mundo, cambiaron el mundo como ningún otro acontecimiento lo había hecho, porque impulsaron diferentes proyectos políticos, sociales y económicos durante el siglo XIX y XX. Entonces, durante esta Revolución Francesa se dieron cambios que no se habían dado nunca antes y se lograron beneficios que antes no se tenía para la población popular. Vamos a ver también que esto se debió principalmente a la eliminación de los privilegios de los nobles y se proclamó la igualdad de las personas. Además, la figura del rey ya no quedó como un ser superior, sino un ser que está para servir al pueblo. Vamos a ver por qué comenzó la Revolución Francesa. Para entender por qué se dio todo esto, todas estas revueltas y, en fin, toda la revolución, tenemos que ver cuáles fueron las causas. Y las causas están en las desigualdades que teníamos en Francia a finales del siglo XVIII. Vamos a ver que en el siglo XVIII la sociedad francesa se encontraba dividida en tres grupos jerárquicos. Hasta arriba la nobleza, luego más o menos un poquito abajo, casi a la par, estaba el clero, y hasta abajo el resto de la población, que representaba el 97%. Imagínense, la nobleza y el clero únicamente eran el 3% de la población y aún así tenían el control absoluto del país. Vamos a ver que en la nobleza teníamos divisiones. Primero estaba la alta nobleza de espada, la alta nobleza de toga y la baja nobleza. Primero, los de la nobleza de espada, los de la alta nobleza de espada, eran gobernantes de origen militar. Ellos eran los que tenían el poder político, digamos. Eh, Luego tenemos la alta nobleza de toga, y estos eran burgueses que tuvieron títulos de nobleza porque se casaron con nobles de espada. ¿Qué significa? Vamos a ver qué significa esto. Los burgueses eran los que se habían vuelto ricos, eran del pueblo común, originalmente eran del pueblo común, pero se volvieron ricos por medio del comercio. Entonces, de hecho, muchos burgueses se volvieron incluso más ricos que los mismos nobles. Y al volverse tan ricos, ellos también querían ser parte del poder político, entonces contraían matrimonios, supongamos, los nobles no trabajaban, entonces había muchos casos de nobles despilfarradores que arruinaban su fortuna, pero conservaban sus títulos nobiliarios. Entonces, venían los burgueses que nadaban en dinero, por lo menos los de la alta burguesía, nadaban en dinero y conseguían matrimonios con nobles regularmente en bancarrota, o tal vez algunos no en bancarrota, pero que necesitaban dinero, arreglaban matrimonios y entonces de esos matrimonios salía la alta nobleza de toga. Eran burgueses que se habían vuelto nobles por medio de matrimonios arreglados con nobles de espada. Vemos también que había otro tipo de nobles que era la baja nobleza. La baja nobleza era un grupo que no recibía dinero por tierras, pero gozaba de privilegios en la sociedad. O sea, andaba entre los nobles como si fuera noble, pero no tenía tierras. Porque se recuerdan que los nobles, su manera de sostenerse es que ellos eran dueños de la tierra y los campesinos les pagaban un cierto arrendamiento, digamos, o alquiler por la tierra, y de eso se mantenían. Ellos no trabajaban, simplemente eran dueños de la tierra y recibían lo que los campesinos les daban. Luego tenemos la siguiente clase social, por así decirlo, y es el clero. Este clero se encontraba dividido en el alto clero, que era muy cercano a la nobleza, eh, los obispos y otros títulos. La verdad es que no estoy muy familiarizada con esos términos,
pero sí estoy segura que los obispos eran los que estaban muy, muy cercanos al rey. Entonces ellos eran pues casi como nobles, tenían muchos, muchos privilegios, también tenían tierras. Y luego de ellos estaba el bajo clero. El bajo clero era como los curas que mandaban a todas las comunidades para que la gente estuviera pues en contacto con la religión. Entonces, el alto clero, los que se mantenían cerca de la nobleza, y el bajo clero no tenía tantos privilegios y les tocaba trabajar como curas. En total, estos dos, la nobleza y el clero, controlaban la mayoría de las tierras y el poder político, a pesar de que solo representaban el 3% de la población, imagínense. Luego tenemos el resto de la población que representaba el 97% y aquí tenemos dos clasificaciones. La alta y la pequeña burguesía, que son, como les dije, los que se enriquecieron un poco a base de comercio. Algunos fabricaban cosas. La alta burguesía, vamos a ver, estaban los banqueros y comerciantes. Eso de los banqueros también eran gente que tenía mucho dinero, pero no eran nobles. Y algunos conseguían ser nobles por medio de matrimonio, como vimos que era la alta nobleza de toda. Pero también tenemos la baja burguesía, que regularmente eran los artesanos y profesionales liberales. Por ejemplo, en ese tiempo no estoy muy segura, pero creo que ya se estudiaba para ser abogado. Ellos eran parte de la población. Trabajaban para vivir mejor. Y luego tenemos la población urbana y campesina. Este era el grupo más pobre y el más numeroso, especialmente los campesinos, ya que eran sometidos a servidumbre y a maltrato de los terratenientes. O sea, algunos ni les pagaban, pues, solo con comida y donde dormir. Pura esclavitud. Los miembros del tercer grupo eran los encargados de producir bienes materiales y de prestar servicios. Además, tenían que pagar impuestos, que eran los que sostenían al clero y a la nobleza, y aparte de los impuestos tenían que pagar el diezmo. La iglesia estaba autorizada para exigir el pago del diezmo a todos. Esta situación de desigualdad social y política y económica empezó a generar descontento en la población, obviamente, ¿verdad? ¿Quién va a estar contento con esa desigualdad? Vamos a ver ahora la inestabilidad económica y política, la crisis que se originó en 1789. Luego, bueno, en 1789, el Estado francés enfrentó una fuerte crisis económica por el aumento del precio de los productos básicos, es decir, todo lo que se necesitaba para sobrevivir sube de precio, ¿verdad? Han visto que aquí en Guatemala tenemos también noticias que dice la canasta básica subió no sé cuántos quetzales, la canasta básica volvió a subir, casi nunca baja, ¿verdad? Siempre está en constante aumento. Pero esto sucedió en Francia porque se dieron muchas malas cosechas desde el año 1760. Imagínense, estamos en el 1789 y esto fue las malas cosechas desde el 60, o sea que ya van 19 años de hambruna, podríamos decir, porque la tierra no produce suficiente. Como consecuencia de esta alza de precios, en todo el país surgieron rebeliones contra el clero, pues a pesar de la crisis económica que se estaba pasando, el clero, o sea, la iglesia, seguía exigiendo el pago del diezmo, y contra la nobleza, que era la responsable de la situación, pues le daba el poder al clero. Luego, la crisis que ya estaba se agravó todavía más por los costos de las guerras imperiales. Las guerras son carísimas, chicos. Hay que tener mucho en cuenta eso. Las guerras son muy, muy caras, son gastos enormes para el Estado. Entonces, la crisis agravó por las guerras imperiales y la independencia de las 13 colonias, y porque el clero y la nobleza no pagaban impuestos. Imagínense, los únicos que pagaban impuestos eran los ricos se enriquecían de los impuestos de los pobres. Entonces, en general, esta crisis se caracterizó por tres elementos. Vamos a ver. El primero es que la nobleza temía que las ideas de la ilustración pudieran afectar sus beneficios. ¿Se recuerdan que vimos la ilustración el año pasado? Las ideas de la ilustración eran ideas liberales, independientes, progresistas, por así decirlo, y obviamente estas ideas iban a estar en contra de todos los privilegios de la nobleza y el clero. Entonces toda la nobleza tenía miedo de las ideas de la ilustración, de que fueran a llegar a Francia.
Bueno, ya habían llegado, pero tenían miedo de que fueran a afectar el sistema que hasta ese entonces había prevalecido. Luego, la otra característica es que la alta burguesía reclamaba para sí mayor poder político. Imagínense, ellos decían, o sea, nosotros somos parte del pueblo y tenemos más dinero que la nobleza. Deberíamos tener mayor poder político, pues si tenemos todo lo que se debe tener, o sea, algunos ya estaban casados con nobles, tenemos lo que se debe tener, ¿por qué no podemos tener poder político? ¿Por qué no podemos ser gobernantes de este país? Y la última característica es que el pueblo dejó de confiar en el rey. Acá tenemos al reycito que estaba en Francia en ese entonces. Eh, Vamos a ver ahora. Los estados generales buscan enfrentar la crisis. Bueno, esta era una crisis terrible, pero tan terrible, que el Estado francés se declaró en bancarrota, lo que quería decir que no tenía ya más fondos suficientes para solucionar sus problemas fiscales. Por esta razón se convocaron los Estados Generales, un evento que reunía a los representantes de los tres grupos de la sociedad francesa, la nobleza, el clero y el pueblo llano o el pueblo común, ¿verdad? Entonces, se convocó a una asamblea, a un Estado General, para que llegaran los grupos representantes de los tres grupos. Y obviamente, bueno, esto fue el 5 de mayo de 1789 en el Palacio de Versalles. Obviamente, el 3% de la población eran nobles y clérigos y el 97% de la población era el resto del pueblo, el pueblo llano. Entonces se dio el esperado resultado de que acudieron 270 nobles, 291 miembros del clero y 578 del pueblo, imagínense, casi el doble. Entonces, se trataron varios temas acerca de la economía, acerca de política, pero al momento de hacer una votación se produjeron profundos desacuerdos entre los grupos, porque la nobleza y el clero buscaban que la votación se hiciera por medio de grupos, o sea, todos los nobles votan por esto y todos los clérigos votan por esto y el pueblo ya no vota por esto. Entonces, vamos a ver, esto era en parte injusto, bueno, sí, era totalmente injusto, porque obviamente los nobles y los clérigos siempre iban a tener los mismos intereses, porque estaban a cargo de toda la economía y política del país. Entonces, al unirse ellos dos, digamos que los votos fuera un voto por grupo, entonces al unir dos contra tres, contra el pueblo, eran tres votos nada más. Entonces, dos contra uno, obviamente iban a ganar los nobles y los clérigos. Entonces, lo que el pueblo quería es que el voto no fuera por grupo, sino individual. Y así, la ventaja la llevaba el pueblo porque obviamente eran un montón más. Pero los nobles y los clérigos, al ver que sus privilegios estaban amenazados por este tipo de votaciones, pues no dijeron que no estaba bien. Y el 20 de junio el pueblo ya no constituyó la Asamblea Nacional y juraron no separarse hasta que se elaborara una constitución. Vamos a ver entonces qué pasó. La Asamblea Nacional y la promesa de una constitución. A partir de esto comenzaron a ocurrir el montón de cambios. Obviamente el Estado, la nobleza ya no podía ponerse sus moños porque estaban en bancarrota. Entonces, la Asamblea Nacional pasó a ser una Asamblea Nacional Constituyente el 9 de julio y esto marcó el inicio de una revolución institucional. Pocos días después, el 14 de julio, estalló la movilización popular. Esta movilización popular, eh, ay, perdón chicos, fue cuando el pueblo asaltó la cárcel de la Bastilla. Esta cárcel era muy, muy antigua y era como un símbolo del absolutismo francés, o sea, del poder absoluto que estaba en la nobleza. Entonces, cuando el pueblo asaltó, digamos, esta Bastilla, fue el inicio de la revolución. Fue como todo, empezó la revolución. Vamos a ver que sus acciones fueron motivadas, o sea, esto no pasó de por gusto, no fue como que nada más estaban descontentos por la asamblea que tenían, sino que
fíjense que hubo un aumento del precio del pan. Para ellos el pan era como la tortilla aquí. Imagínense que tenemos, ahorita nos dan 4 tortillas por un quetzal y de repente nos ponen cada tortilla quetzal. Obviamente va a haber mucho descontento y eso fue lo que pasó. Hubo un alza en el precio del pan y también hubo rumores de una posible reunión de tropas en la capital francesa. Esta reunión de tropas obviamente iba a ser para calmar a la población llana. Entonces fue cuando decidieron atacar la Bastilla. Luego la formación de la Asamblea Nacional Constituyente y la toma de la Bastilla fueron el detonante de la Revolución Francesa. Luego tenemos que, después de eso, a partir de junio de 1789, en toda Francia estallaron revueltas. En París se reunieron milicias, que eran personas que estaban a favor de la revolución, y se formó la Guardia Nacional, que se creó para defender los intereses revolucionarios. Además, la Asamblea Nacional Constituyente hizo también importantes cambios en la organización francesa. Uno de estos se dio el 4 de agosto con la aprobación del decreto de abolición de los derechos feudales. Esto fue un cambio sin precedentes. En esta abolición de los derechos feudales significó que se eliminaban todos los diezmos obligatorios y los beneficios legales del clero y la nobleza. O sea que todos esos privilegios que tenían simplemente por ser clero o nobleza se eliminaron y permitieron el libre acceso a cualquier cargo. Ahora el pueblo podía acceder a cualquier cargo político. Posteriormente, el 26 de agosto, se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Aquí comienzan los derechos humanos. Yo creo en mi corazón, que ahorita los derechos humanos están muy desviados y defienden a quien no deberían y no defienden a quien deberían. Pero en este tiempo fue muy, muy necesario, como les decía, muchos campesinos trabajaban por nada, solo por comida y encima eran maltratados física y emocionalmente. Vamos a ver que la Asamblea llevó a cabo una reforma eclesiástica y se vendieron las propiedades de la iglesia. Esto fue el grito en el cielo del clero. La Asamblea nacionalizó y puso en venta todos los bienes de la iglesia, tanto joyas, la iglesia tenía muchas posesiones en joyas, y en oro, en plata, en metales preciosos y en tierras. Entonces, al momento de la reforma eclesiástica, todas las tierras de la iglesia y todas sus propiedades valiosas pasan a la venta y se deshacen todos los privilegios que tenían. 1791 se crea la Constitución francesa. Imagínense, apenas habían pasado 3 años y ya estaban creando una Constitución francesa. El cambio fue muy rápido y muy rotundo. Esta convirtió a Francia en una monarquía constitucional. ¿Qué será una monarquía constitucional? En una monarquía constitucional, el rey aún es rey, pero su poder únicamente se limita a vetar leyes, es decir, a contradecirlas y manejar las relaciones exteriores. Pero su poder legislativo, digamos, de mandar el país, de legislar, y su poder judicial de emitir juicios, quedó totalmente exterminado. Los primeros fueron otorgados a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional entonces fue la encargada de legislar y esta estaba conformada por mayores de 25 años de buen nivel económico. Ahí ya entraban los burgueses. El Poder Judicial quedó a cargo de los tribunales y la Constitución también apoyó la descentralización administrativa, es decir, el poder ya no iba a estar únicamente en cierta parte del Estado, sino que en cada departamento, digamos, se crearon 83 departamentos y cada uno iba a tener su propio sistema de gobiernito, por así decirlo, que fueron los ayuntamientos. Entonces, chicos, es un pequeño resumen de la Revolución Francesa. Hay muchos otros datos muy interesantes y de hecho, si ustedes quieren, van a poder investigar para hacer su tarea. La tarea consiste en grabar un video de duración máxima de 1 a 30 minutos. Miren que no es mínima. Si ustedes se tardan menos, no hay ningún problema. Máximo 1 minuto y medio. En el video deben explicar con sus propias palabras el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Francesa. Es decir, me van a contar la Revolución Francesa en un mini video.
Pueden utilizar material de libro, pueden utilizar material de investigación, lo que ustedes quieran. Usen su creatividad, pero sí quiero ver que no estén leyendo, ¿ok? Entonces, muy bien, chicos, espero que tengan un buen día. Ya saben, cualquier duda me pueden contactar a mi WhatsApp personal de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde. Ok.